Carísimos hermanos, paz a vosotros. Damos infinitas gracias a nuestro Dios por su grande amor y su grande misericordia que nos regala de poder estar una vez más reunidos en este lugar que Él nos ha prestado para que unánimemente glorifiquemos su santo y poderoso nombre. Vamos a estudiar la palabra de Dios y quiero invitarles a que abramos nuestras escrituras. Vamos a leer en la epístola de Santiago, en el capítulo número 5, vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Santiago capítulo 5, y vamos a leer, hermanos, por ahí en el versículo número 7. Dice la palabra de Dios de esta manera: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Verso 8: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Vamos a hacer una oración, hermanos, acompañen. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, en esta tarde te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de estar una vez más congregados en este lugar para poder bendecir y para poder glorificar tu nombre, así como también para poder edificarnos en nuestra vida espiritual, para poder fortalecer nuestra fe en esos momentos difíciles que a veces llegan a nuestra vida, y que solamente, Señor, sustentados por tu palabra, Señor, podemos mantenernos, podemos sostenernos, bendito Dios, esperando con paciencia esas promesas que nos has dado, las cuales, bendito Dios, en el momento en que tú lo dispongas, se han de cumplir. Te pedimos, por lo tanto, en esta hora, de que mientras estudiamos tu palabra, tú seas el que nos dirijas, y que podamos así, Señor, edificarnos y cobrar ánimo para seguir adelante, perseverando en tus caminos. Bendice a cada una de mis hermanas y hermanos que se han hecho presentes. Si alguno está quebrantado de salud, como mi hermana Edith Caballero, que me manifestó, Señor, ponerla en tus manos divinas para que seas tú el que obres en ella la sanidad. Te pido, bondadoso Dios, para que tú libertes a tu hija de ese malestar que ella siente en su cuerpo, para honra y gloria de tu nombre. Así cualquiera de tus hijas, de tus hijos que se encuentren aquí estorbados, manifiesta tu poder sobre ellos y sánales. Aquellos que se encuentran turbados por problemas, por dificultades, no permitas que eso les robe la felicidad, la desesperanza de un día, Señor, vivir una vida plena, libre de las angustias que en este mundo atravesamos. Te rogamos, Señor, que sea tu Espíritu inyectándoles ese positivismo, esa fe, esa confianza en ti, Señor, porque tu palabra dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino. Te pedimos, Señor, por lo tanto, pues de tu bendición para mis hermanos que se encuentran afligidos, angustiados por diferentes adversidades. Bendice a mis hermanos que nos ven a través de la transmisión, que también ellos sean edificados por tu palabra. Te pedimos estos favores en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acomódense, hermanos. Vamos a meditar en esta hermosa tarde en el tema que le titulamos la necesidad de la paciencia. ¿Creen ustedes que es necesaria la paciencia en cada uno de nosotros? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Por supuesto que sí. Y podemos hacernos otra pregunta: ¿qué tan pacientes somos nosotros? ¿Cómo somos nosotros, hermanos, en cuanto a saber esperar? Porque la paciencia es eso, hermanos, tener largura de ánimos para poder esperar.
aquello que anhelamos, aquello que deseamos. ¿Cómo somos nosotros en cuanto a en cuanto a esa parte, hermanos, que es tan indispensable en cada una de nuestras vidas? Fíjese que a veces yo me he valorado y digo yo soy demasiado impaciente. ¿Cómo es usted, hermana Alejandra? ¿Cómo es usted, hermano Cándido? ¿Cómo es el hermano Naúm? ¿Cómo es el hermano Joaquín? ¿Cómo es mi hermana Mariela, verdad? ¿Cómo somos nosotros en cuanto a la paciencia? Y imagínense que a veces solicitamos algo en nuestra casa y queremos que eso sea como rápido, y que si no nos lo dan rápido, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Descargamos, nos desbordamos ¿en qué? En ira, en enojo, y hacemos de una cosa tan pequeña un gran problema. Tanto así que llegamos al punto de hacer que un momento de tranquilidad que había en aquella casa, en aquel hogar, se torne, ¿qué, hermano? En un momento digamos, no deseado para estar allí, que uno de repente quisiera salir corriendo, porque somos demasiado impacientes. A veces porque no nos dan las cosas a tiempo, a veces nos desbordamos en ira, en enojo. Y la palabra del Señor nos enseña que debemos de ser pacientes en todas las áreas de ¿qué? En todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? En todas las áreas de nuestra vida. Porque a través de la paciencia, hermano, es que nosotros podemos llegar digamos, a hacer que la paz esté dentro de nuestras vidas, a través de la paciencia. Si no tenemos paciencia, se pierde el ¿qué? La paz, se pierde el gozo, se pierde la felicidad, se pierde la tranquilidad en nuestro núcleo, en nuestro ambiente. Entonces es necesaria la paciencia. Entonces evaluémonos, preguntémonos cómo estamos en cuanto a la paciencia. Dice el apóstol Pablo allá en la carta que escribe a los Colosenses, en el capítulo número 3, hay un texto ahí, hermanos, que todos nosotros conocemos perfectamente. Allí por el versículo número 12, el apóstol dice de esta manera, en Colosenses capítulo número 3, dice así, mire, vea usted cómo dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos, y qué más dice, y amados, de entrañable misericordia, de qué más dice, de benignidad, de mansedumbre, y de qué más dice ahí, y de paciencia o de tolerancia. Dice que la paciencia es algo de lo cual usted y yo debemos de estar ¿qué? Revestidos, porque aquí dice el apóstol: vístanse como escogidos de ¿quién? Como escogidos de Dios. ¿Y cuáles son las vestiduras del cristiano, de aquellos que han sido escogidos por Dios? Aquí lo dice: santos y qué, y amados, de entrañas, ¿de qué dice? De misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, y aquí dice la versión esta, dice de tolerancia. Pero en la versión que tengo aquí en mi mano dice y de paciencia, porque tolerancia es lo mismo que paciencia. Entonces debemos de vestirnos de paciencia y aprender a qué, a ser pacientes. A veces nos encontramos con personas que sí son, decía la abuelita, sí es la vida, ¿qué dice? Perdurable. ¿Han escuchado ustedes esos términos? Estos sí son la vida perdurable. ¿Y qué significa eso de la vida perdurable, hermano? Cuando alguien es demasiado lento, hermanos, demasiado, decimos nosotros otra palabra, cholludo, dice, ¿verdad? Las palabras que nosotros utilizamos en nuestro vocabulario. No seas cholludo, decimos nosotros. Apurate, hombre. Es que con vos sí que quiere gana, man. De verdad que vos sí sos el termómetro con el cual le medís a uno la paciencia. Si eso yo lo quería, ¿para cuándo? Dice uno. Para ayer lo quería yo. No lo quería para ahora, sino que para ayer lo quería. Y así nos comportamos, ¿no es cierto? Muchas veces en nuestras casas, en nuestro hogar, salimos de nuestra casa. Imagínense que salimos tarde de nuestra casa
y estamos ahí en la parada de bus esperando el bus y que nunca llega el bus. Y que cuando llega el bus no paró y le tocó que esperar. Y ahí está, desesperado. Ahí estamos angustiados, intranquilos. El apóstol dice que debemos de aprender, ¿el qué dice? A vestir, debemos de qué dice aquí, de estar vestidos de paciencia. Qué tan paciente es el hermano Joaquín, ¿verdad? Qué tan paciente es el hermano Gerson, ¿verdad? Qué tan paciente es mi hermana Ana García. Qué tan paciente es mi hermana Dina, ¿verdad? Qué tan pacientes somos. A veces nos hace falta la paciencia, ¿o no, hermano? Sí, y es que usted, hermano Cándido, no se apura, hombre, le digo, no se apure. Hermano Gerson, apúrese, me dijo hermano Cándido, apúrese, termine ya, hombre, ya me quiero ir. Si vine solamente 1 hora tengo para el culto. Y usted ya se agarró más de 1 hora. Somos impacientes, hermanos. No nos gusta el que esperar. Pero dice aquí el apóstol que debemos de estar vestidos de ¿qué? De paciencia. Y dice el versículo número 13, ¿verdad? Sopórtense, ¿el qué dice? Unos a otros. ¿Cree usted que para entrar en eso, hermanos, de que dice el apóstol, sopórtense unos a otros, creen ustedes que no es necesaria la paciencia, hermano? Claro que sí, porque habemos muchos que somos difíciles, ¿o no es cierto? Con este hermano sí que quiere paciencia. Yo he escuchado opiniones de, no, mire, el hermano Gerson tiene cosas bonitas, pero cuando se planta en un punto hay que tenerle mucha paciencia, porque viera, si él dice que no enoja, pero así bien cabal se le echa. Si un hermano por allá decía que cuando ya estaba perdiendo la paciencia, hasta el bigote le movía así, mire, que ya hermano estaba, pero que ya no se podía detener, ¿verdad? Y ya se esperaba de que podía actuar de una manera ya no correcta, porque cuando se pierde la paciencia, hasta uno puede perder el control de las palabras que va a decir, ¿o no es cierto? Porque entra la ira, entra el enojo, y uno hasta ni cuenta se puede dar que ofende o que puede dañar a los demás, ¿verdad? Por pacientes, por falta de pacientes, a veces a nuestros hijos hasta les decimos, los tratamos mal, ¿o no es cierto? Decimos inútil, que esto, que lo otro, que mire, o a veces a la esposa, el esposo le dice, qué barbaridad con usted, hombre. Si ya nos tenemos que ir, imagine cuando ya es hora de venirse al culto, ¿verdad? O tiene que irse a trabajar y todavía no le ha preparado el desayuno, la comida, y usted está apurado. Hay que vestirnos de paciencia. Sopórtense los unos a los otros para poder, digamos así, hermanos, manifestar la paz. Para poder soportarse los unos a los otros necesitamos de paciencia. Allí, ¿verdad?, ubica el apóstol. Y también, hermanos, encontramos dentro de los escritos que hemos leído aquí en Santiago, aquí en el capítulo número 5, ¿verdad?, donde vemos, hermanos, algo muy importante que ya tiene que ver con nuestra perseverancia en los caminos de Dios, en los caminos del Señor. Dice el apóstol Pedro, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es como dice que es, hermano. Él es paciente. ¿Dios es paciente o no es paciente, hermano? Y dijo un hermano, es que Dios es paciente con ese mundo que todavía no se ha arrepentido. Y yo le digo, mentira, con usted y conmigo es paciente el Señor. Porque el apóstol dice ahí, Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con quienes, para con nosotros. Él no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie, absolutamente nadie, perezca. Entonces por eso es que Dios es paciente y Dios quiere que sus hijos seamos como, seamos pacientes en todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Le pregunto ahora, y no vaya a mencionar nombre, ¿conoce a usted alguna persona que sea paciente? Que de verdad tenga paciencia. Sí, yo conocí a alguien que decía, esta hermana sí es bien pacienzuda, decía, ¿verdad? Pero ¿saben a qué quería decir con pacienzuda?
que era bien lenta, eso era. O sea que no es que era paciente era, sino que era bien lenta, había que esperarla. Entonces, sí hay quienes que sí manifiestan tener paciencia, ¿verdad? Alguna vez a usted ya le han dicho: yo he visto que usted sí le tiene paciencia a su esposo. O de repente al esposo, ¿verdad? Yo veo que usted sí, como que le ha tenido bastante paciencia a su esposa. No, pues no, eso nos enseña el Señor, pues. ¿Verdad que eso nos enseña el Señor, hermano? Que tengamos paciencia a nuestras esposas. Aunque las veamos que a veces son difíciles, pero hay que tenerles, ¿qué? Paciencia, ¿o no, hermano? Sí, hay que tenerles paciencias a nuestra esposa. ¿Verdad que sí? ¿O no, hermano Cándido? Sí. Pues porque cuando andábamos como novios, no importaba que no habíamos comido, no habíamos tomado agua, no importaba si nos tenían parado ahí en la puerta o nos dejaban que nos dejaban esperando allá, ¿verdad? Por las horas que fueran. Nosotros sentíamos chiquito el tiempo, ¿verdad? ¿Y cómo es tan posible que cuando ya está junto ya no se quiere tener qué? Paciencia. La paciencia debe de ser en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida tenemos que aprender a ser pacientes. Pero le decía, lo que Santiago nos viene haciendo referencia aquí en el capítulo número 5 que hemos leído, es algo de mucha más importancia. Pero he mencionado aspectos así de la vida cotidiana, porque si no aprendemos a desarrollar la paciencia, hermano, en aspectos de la vida cotidiana, difícilmente vamos a poder desarrollar la paciencia en aquellas áreas que tienen que ver con nuestra vida espiritual. ¿De acuerdo, hermano? Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros: perseveren hasta ¿dónde? Perseveren hasta el fin. Aquí no se vale que usted diga: ya no voy a seguir, ya no voy a continuar, me voy a salir mejor de los caminos de... no se vale. Porque cuando usted dispone a hacer eso es porque perdió el ¿qué? La paciencia. Mire lo que dice ahí Santiago, ¿verdad? En el capítulo número 5. Mire cómo dice en las palabras que el apóstol, que el siervo de Dios Santiago refiere a la iglesia. Dice así, el versículo número 7, ¿verdad? Ahí es donde leíamos. Dice él: por tanto, hermanos, dice. ¿Qué dice ahí, hermano? Tengan paciencia, dice, oiga. Y mire, tengan paciencia, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. La paciencia es una de las características de los verdaderos hijos de Dios. ¿Es cierto o no es cierto? Porque inclusive, aún más allá de eso, es una de las virtudes del Espíritu Santo de Dios, ¿no es cierto? Porque allí dice en Gálatas 5:19: mas el fruto del Espíritu es, ¿qué dice, hermano? Amor, o 5:22 es, ¿verdad? Mas el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paz, ¿y qué más dice? Y paciencia. Ahí está, la paciencia es parte de nuestra vida. Por eso es que el Señor aquí en Santiago no la está demandando el qué, hermanos, no la está demandando de por gusto, porque es una virtud de qué, del fruto del Espíritu. Y por eso es que también es una característica, debe de ser una característica de los verdaderos hijos de Dios. Apocalipsis capítulo 14, versículo número 12. ¿Cómo dice ahí? Aquí está, dice, la paciencia de quienes. ¿Se da cuenta? Es que los hijos de Dios deben de tener como característica el ¿qué? La paciencia. Entonces, ¿tenemos nosotros esa característica? Por eso es necesaria la paciencia. Porque para ser un verdadero hijo de Dios necesitamos tener paciencia. Y fíjense que aquí el Señor Jesucristo dice: tengan paciencia, Santiago dice: tengan paciencia hasta la venida de ¿quién? Del Señor. Porque desde el momento en que usted y yo disponemos emprender el camino en el Evangelio, usted y yo sabemos de que no hay descanso. ¿Hasta dónde? Hasta el llegar. Una vez que ponemos nuestros pies en los caminos del Señor, hermano, ¿qué pasa? No hay. Lucas 9:69, ¿verdad? Porque ninguno que poniendo su mano en el arado, dice, y vuelve a ver atrás, dice, ¿qué pasa? No es digno del reino.
¿verdad? Y, o sea, desde el momento que empezamos nuestra carrera en el Evangelio, no hay marcha atrás. Y hermanos, ahora la pregunta: ¿será fácil caminar en el Evangelio? ¿Será fácil, hermanos? ¿Serán fácil las cosas de Dios? ¿Qué dicen ustedes? No, el Señor Jesucristo inclusive dice, lo compara como que, como un camino angosto, ¿no es cierto? Así compara el Señor el camino de Dios, el camino del Señor, como un camino angosto, donde van multitudes o van pocos. ¿Cuántos van en el camino angosto, hermano? Dice que allí son pocos. ¿Por qué dice que son pocos, hermano? Porque se requiere de mucha paciencia. Porque en el camino de Dios hay dificultades, hay problemas, hay tribulaciones, hay adversidades. No vamos a pensar usted y yo que porque ya estamos en el camino de Dios no vamos a sufrir, no vamos a padecer. Al contrario, cuando usted y yo nos bautizamos, al menos a mí así me dijeron, no sé si a usted no le dijeron eso, pero cuando usted iba a empezar el camino en el Evangelio le dijeron: prepárese para qué, dice. Si allá antes de venir a Cristo no había tenido problemas, ¿qué le dijeron a usted? De aquí en adelante prepárese, porque problemas van a qué? Van a venir a su vida. Van a venir a su vida. Y es por eso que Santiago nos insta y nos dice: hermanos, tengan paciencia. ¿Hasta dónde? Hasta la venida. Tengan paciencia hasta la venida del Señor. Porque no hay descanso. Desde el momento en que usted y yo disponemos a entregarle nuestra vida al Señor, no hay descanso hasta el llegar, hasta el final, hasta que dejemos de ser en este mundo. Bendito sea Dios, ¿verdad? Que en el caso de su servidor, ya llevo desde el 2002 de bautizado hasta este año. ¿Cuántos años llevamos ya? 22 años. Ya llevamos un poquito, ¿verdad? Ya hemos recorrido un poquito de tiempo en los caminos del Señor, ¿verdad? 22 años. Y Dios nos ha sostenido. Hemos pasado problemas. Hemos quizás llorado. Hemos quizás tenido, hermanos, momentos de aflicción en donde hemos sentido de que como que de repente la vida en el Evangelio como que no tiene ninguna gracia. Y que quizás tienen razón aquellas personas que en el mundo dicen: para ser cristiano y vivir siempre sufriendo, padeciendo problemas, mejor no soy nada. ¿Ha escuchado usted personas que dicen eso? Yo las he escuchado que dicen así. Pero la verdad, hermanos, es de que el camino del Señor es un camino de adversidades, de problemas, pero que al final vamos a cosechar ¿el qué? Una vida gloriosa, una vida de problemas. Pero para poder llegar hasta allí, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Tener paciencia. Tener paciencia. No cansarnos de esperar. El Salmo número 46 y el versículo número 1, el salmista dice, o el Salmo número 40, perdón. En el Salmo número 40, versículo número 1 dice: pacientemente esperé. ¿A quién dice? Oiga, así dice, ¿verdad? 40, sí, en esta versión, ¿verdad? Dice de diferentes maneras, pero en la versión moderna, en la versión antigua, lo traduce de esta manera. La versión antigua inclusive dice: resignadamente esperé yo al Señor. Y en la versión que tengo aquí en mis manos dice: pacientemente. Aquí está, dice: resignadamente o pacientemente esperé yo. ¿A quién dice? Esperé yo a Jehová, e inclinóse a mí y oyó el que dice, y oyó mi clamor. Pero ¿qué es lo que había, hermanos, adoptado el salmista? ¿Qué es lo que había adoptado él? Paciencia. Paciencia. Porque van a haber problemas, van a haber dificultades. Mientras no sea establecido, hermanos, ese reino que Jesucristo vendrá a establecer, hermana y hermano, nuestra vida no va a tener descanso de problemas. O dígame, de los que estamos acá, levante la mano, siéntase en la libertad de levantarla.
¿quién de los que estamos acá está libre de un problema? Está libre de una dificultad. Está libre de una tribulación. ¿Ah? ¿Quién está libre de eso? ¿Hay alguno que diga, yo hermano, yo estoy libre de problemas, yo estoy libre de... Es difícil eso. Inclusive yo me maravillo con los jóvenes cuando los entrevistamos para poderles dar el bautismo, ¿verdad? Y uno dice, les pregunta a ellos, mire, ¿y usted tiene deudas? Y no, hermano, todo es bien feliz, porque están solteros. Pero de ahí a la mayoría de casados, ay hermano, si no hay quien no aparezca ahí que sí tiene deudas o que sí tiene problemas. Y realmente, hermanos, la vida en el Evangelio no es fácil, pero la paciencia es necesaria por eso. Y aquí dice, tener paciencia hasta la venida del Señor. Y el salmista dice, pacientemente esperé al Señor. Mire, la vida en la cual vamos, Dios no todo el tiempo nos va a tener, hermanos, con un problema, ¿verdad que no, hermanos? Sino que Él va permitiendo que vayamos como en una, ¿cómo se llama? Como en una ruleta, ¿verdad? Que vamos subiendo, hay altos y ¿qué? Hay altos y bajos, y así es nuestra vida. De manera que cuando estemos pasando por esos momentos difíciles, es allí donde hay que poner en acción el ¿qué, hermanos? La paciencia y la confianza en ¿quién? La confianza en Dios. Y cuando lleguen momentos, el ¿qué, hermanos? De que digamos sintamos un poco de tranquilidad, hay que también, ¿verdad? Decirle gracias, Señor, bendito sea Dios, ¿verdad? Porque realmente, hermanos, llegan esos momentos en nuestra vida, ¿o no es cierto? Hay momentos de alegría y hay momentos también de ¿qué? De aflicciones, de problemas. Y en los momentos de aflicción es donde debemos de ejercer el ¿qué? La paciencia. Porque si no tenemos paciencia, hermanos, ¿qué pasa? Fácilmente podemos blasfemar. ¿De quién, hermanos? ¿De nuestro? Fácilmente podemos blasfemar de nuestro Dios. Fácilmente podemos inclusive negar a Dios. Y fácilmente también podemos el ¿qué? Dar marcha atrás, salirnos de los caminos de Dios y vivir como antes vivíamos. ¿A dónde? En el mundo, sin Dios y sin esperanza. Pero la paciencia por eso es necesaria. Y Santiago nos insta y nos dice, tengan paciencia hasta la venida del Señor. ¿Está fácil? ¿Está fácil o está difícil? No está fácil. Pero con la ayuda de Dios, ¿qué, hermano? Se puede, ¿verdad? ¿Qué debemos de hacer cuando sentimos que la paciencia la estamos perdiendo, hermano? ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Es ahí donde debemos de ir más continuamente. ¿Delante de quién? Delante de nuestro Dios. Es allí donde debemos de buscar el auxilio de Dios. Y que Dios no nos va a dejar el ¿qué, hermanos? Dios no nos va a dejar perecer. Porque Él nos conoce perfectamente. ¿A quiénes, hermanos? A nosotros. Y yo le aseguro que si usted y yo estamos esperando en Dios esa salida a los problemas, a las dificultades que podamos enfrentar en este mundo, y Él va a saber perfectamente cuando ya no aguantemos. Y entonces Él va a ¿qué? A actuar en favor nuestro. Porque Él no nos va a dejar ser tentados, dice la palabra de Dios, más de lo que podamos, ¿qué, hermanos? Más de lo que podamos soportar. ¿Están de acuerdo con eso? Dice, Dios no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos soportar. Antes bien, con la prueba también dará el ¿qué dice? La salida. Ese es el Dios, hermanos, en el cual nosotros hemos creído. Pero hay que ejercer la paciencia. Hay que pedírsela al Señor, ¿verdad? Decía un hermano, no, ¿cómo va a creer que le vamos a estar pidiendo paciencia a Dios? Si cuando uno le pide paciencia a Dios, es porque uno le está pidiendo, decía un hermano, le está pidiendo problemas a Dios. ¿Y cree usted que no es necesaria la paciencia, hermano? No solamente que, no estarle pidiendo por la paciencia a Dios, no es estarle pidiendo a Dios problemas. Es que la paciencia, como ya dije, es una de las características de los verdaderos hijos de Dios. Es una de las virtudes del Espíritu Santo, ¿verdad? Y también decía
debe de ser una de las vestiduras o de las indumentarias, digámoslo así, ¿verdad? De las cuales debemos de estar revestidos. ¿Quiénes? Los hijos de Dios. ¿Están de acuerdo, hermanos? Por eso es necesaria la paciencia. Y hay que pedirle al Señor paciencia, hermanos, porque no sabemos. Hoy podemos estar bien, pero de un momento a otro las cosas pueden cambiar. Una hermana decía en una oportunidad, cuando veía a otra hermana en una situación difícil, le decía a ella: ¿cómo la hermana puede soportar tanto? ¿Cómo la hermana puede aguantar tanto? Yo no sé qué sería de mí si yo pasara una situación como esa. ¿Nunca usted ha visto a alguien que de verdad está pasando momentos difíciles y usted dice: ¿cómo aguanta la hermana? ¿Cómo soporta el hermano? ¿Sabe quién es el que la sostiene? Es nuestro Dios. Y la paciencia que Dios le ha, y la paciencia que Dios le ha dado. Porque de nosotros mismos, ¿qué, hermanos? No podemos, hermanos. De nosotros mismos no podemos hacer absolutamente ¿qué? Nada, hermano. De nosotros mismos no podemos hacer absolutamente nada. Entonces Jesús, aquí Santiago dice: tengan paciencia hasta la venida ¿de quién? Hasta la venida del Señor. Y hace la comparación. ¿La comparación de quién hace Santiago ahí? La comparación de un labrador, de alguien que cultiva la tierra, de alguien que labra la tierra. Y Santiago dice: miren cómo el labrador espera el precioso fruto. Yo me doy cuenta de que, bueno, fíjense de que he conocido, por ejemplo, de la caña, de la caña de azúcar, ¿verdad? Para que la caña de su punto casi tiene que llevarse, ¿cuánto tiempo creen ustedes? Casi un año, hermanos. Y mientras tanto, el labrador, que tiene que estar haciendo ese cultivo, trabajándolo y trabajándolo y trabajando todo un año, para que al año está recibiendo el ¿qué, hermano? Su ganancia. Se necesita de paciencia, hermano. ¿O cree usted que no? Y uno dice: ¿cómo harán esa gente, digo yo, que viven de la caña? Es que al año reciben el ¿qué, hermano? Al año reciben, mire, al año reciben la bendición. Y durante todo el año que no reciben la bendición, ¿qué es lo que están haciendo, hermano? Esperando con paciencia ¿el qué? El fruto de ¿qué? El fruto de su trabajo. Y a ver, nosotros que cada semana nos pagan, cada 15 días, y ya al día miércoles ya estamos tronándonos los dedos, ¿verdad? Y que estamos ahí queriendo que nunca que llega el viernes, y que nunca que llega el día de pago, y cuestiones así. Imagínense. Pero el labrador muestra el qué, hermanos: paciencia. Cómo trabaja de sol a sol, hermanos, allí combatiendo la plaga y tantas cosas que el labrador hace para poder recibir el qué, el fruto. Y el Señor nos manda a que nosotros tengamos paciencia, como quienes, como los labradores. Dice allí la palabra: aguardando con paciencia, dice, hasta que reciba la lluvia temprana. ¿Y qué dice? Y la tardía. Decía un hermano hace poco en un mensaje por ahí en uno de los grupos de obreros, decía: pensábamos que ya no iba a llover. Hace algunas 2 semanas, ¿se fijaron ustedes que como que ya se había ido el invierno? ¿Se fijaron o no se fijaron? Que hasta el viento se sentía bien estilo verano, ¿verdad? Pensamos que ya no iba a llover. Y decía el hermano: para los que cultivamos la tierra, decía, los que sembramos los frijolitos, decía, si sembramos con tiempo, dice, pues vamos a recibir cosecha. Y si nos agarró la tarde para sembrar, pues conformémonos, porque no vamos a sacar cosecha, decía, porque ya no llovía. Y mire, de repente empieza a llover 3 noches, 4 noches, y casi toda la semana lloviendo. Y ya dice el hermano: pensamos que el invierno se había ido, pero no, ya el Señor nos mandó la lluvia, así es de que vamos a recibir cosecha. Y ya mañana, dice, voy yo a seguir sembrando otros granitos, dice. Supóngase usted, ¿no? Y le aseguro que así lo hizo él. Le aseguro que sí, porque él espera con paciencia la lluvia temprana y la lluvia ¿qué? Y la lluvia tardía. Él espera con paciencia, hermano. ¿La bendición de quién? La bendición de Dios.
Y a eso nos manda el Señor, a que usted y yo adquiramos la paciencia de esos labradores. Se necesita de paciencia, hermano. Se necesita de paciencia. Mire, hoy pasó fumigando, echando, ¿verdad?, para la plaga, y dice, tal vez se muere el gusano o la papalota o qué sé yo, esto y lo otro y aquello. A los 2 días pasa otra vez y vuelve a ver el montón de animalitos ahí otra vez comiendo. Y ahí va el labrador con paciencia otra vez ¿a qué, hermano? A fumigar. Es la paciencia. ¿Verdad que no pierde la paciencia? De repente el labrador dijera, no, mejor ya no trabajo, si de verdad que no me tiene cuenta. Pero con paciencia, ¿qué? Hace su trabajo. Y así debemos de hacer nosotros en los caminos de ¿quién? En los caminos de Dios. Hay problemas, hay dificultades, pero es ahí donde debemos de desarrollar cada vez más la paciencia. La paciencia hasta la venida del Señor. Y dice ahí el versículo, tened también vosotros paciencia, dice el verso 8, y afirmad, ¿el qué dice? Vuestros, afirmad vuestros corazones. Que no se doblegue nuestro corazón de esperar en ¿quién? En Dios. Que no se doblegue nuestro corazón, hermanos, de confiar en ¿quién? En las promesas de Dios. Porque como decimos, Dios no nos va a dejar, hermanos, ser probados más de lo que podemos soportar. Antes bien, con la prueba, Él también va a dar Él también va a dar la salida. Pero hay que afirmar nuestros corazones. ¿Y cómo es que afirmamos nuestros corazones? A través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través del ayuno, a través de ¿qué, hermanos? De la comunión que buscamos con los santos en la iglesia. Uno se fortalece al ver a los hermanos que están como luchando, y de repente nosotros digamos, quizás los hermanos no tienen problema. Uno ve al hermano Benjamín y dice, no, el hermano Benjamín no tiene problema. Pero cada uno sabemos que todos vamos enfrentando nuestras propias luchas, ¿o no es cierto? Las luchas mías no son las mismas de nuestra hermana Juanita. ¿O sí? ¿Verdad que no? Las luchas de la hermana Juanita no son igual que las del hermano Joel. Todos enfrentamos diferentes luchas. Pero cuando nos vemos todos aquí, ¿verdad? No, hombre, si aquí están mis hermanos. Aquí están mis hermanos. No creo que estén aquí y que no tengan problemas. Todos tenemos problemas. Porque ya dije, ¿verdad? Levante la mano si quiere. Nadie la levantó. Es que todos tenemos problemas, ¿o no, hermanos? Pero aquí estamos, esperando con paciencia, ¿o no es cierto? Que el Señor manifieste su gloria, que el Señor manifieste su poder sobre ¿quiénes? Sobre nosotros. Y cuando usted y yo nos reunimos acá, hermanos, venimos y salimos con la bendición de Dios, ¿o no es cierto? Y dice allá la bendición, Jehová te bendiga. ¿Y qué dice? Y te guarde. Esa bendición es la que usted y yo llevamos. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ¿quién? Dice. ¿Qué estamos diciéndole con esa palabra, hermano? Que la gloria del Señor sea sobre ¿quién? Sobre usted y sobre mí, hermano. Que el rostro del Señor resplandezca en nosotros. Jehová alce sobre ti su rostro, dice, y ponga en ti ¿el qué? Ponga en ti la paz. Qué bendición más especial la que usted y yo llevamos, hermanos, cada vez que nos acercamos a este lugar, cada vez que venimos. Yo le aseguro, podemos venir turbados de problemas, agobiados, hermanos, por las dificultades. Pero cuando estamos acá, hermanos, y empezamos a cantar a Dios, y empezamos a escuchar la palabra de Dios, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué sucede? ¿Siente usted algún cambio? ¿O siente usted que es lo mismo, vino lo mismo? O sea, se va lo mismo que como vino. Fíjese que no, hermano. Porque nuestros corazones son como, son fortalecidos. Y allí es donde se afirman ¿el qué, hermano? Los corazones. Afirmen sus corazones, dice, porque la venida del Señor está cerca. Y vamos, ya vamos a terminar. No se preocupe porque ya lo estoy viendo impacientes. Ya lo estoy viendo con un poquito ya de impaciencia. Más los jóvenes, ¿verdad? Con un poquito de impaciencia ya, ¿verdad? Y esto que estamos hablando de la paciencia.
Y nunca termina, hermano, ¿verdad? Mire, pues vamos a ver Hebreos capítulo 10. Vamos a ver Hebreos, y aquí vamos a ir terminando. Mire cómo dice Hebreos 10 y el verso número 35. Dice de esta manera. Oiga cómo dice: no perdáis pues, dice, vuestra, ¿qué dice? No perdáis pues vuestra confianza. Porque la clave de la paciencia radica en la confianza que usted y yo tengamos. ¿En quién? En nuestro Dios. Y por eso el escritor de los Hebreos dice: no pierdan la confianza, porque esta tiene, ¿el qué dice? Porque tiene grande galardón, grande premio, grande recompensa. Y dice el verso 36: porque os es necesaria, ¿el qué dice? Oiga, porque os es necesaria la paciencia. Porque la paciencia os es, ¿qué dice? Os es necesaria. Y es lo que estamos hablando ahora, la necesidad de la paciencia. Porque os es necesaria la paciencia. Y dice ahí el texto, ¿verdad? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios. ¿Sabe usted que la paciencia nos sostiene dentro de la voluntad de Dios? Nos mantiene dentro de los caminos de Dios. Cuando perdemos la paciencia, ¿qué pasa? Nos salimos de la voluntad de Dios. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, hermano. Y con algo sencillo, ¿verdad? Dice que debemos de airarnos, pero que no debemos, ¿qué dice? Pecar. Pero cuando somos impacientes, hermano, pecamos. Porque ya, qué cholludo sos, ¿verdad? Qué bárbaro con vos. Y ya empezamos a, ¿qué, hermano? A ofender. Mire, nos salimos de la voluntad de Dios cuando perdemos la paciencia. Porque os es necesaria la paciencia. Y dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis el qué, la promesa. Porque aún poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará, dice ahí la palabra. Mas el justo vivirá, ¿por qué? Dice, por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y vamos a ver, póngase en pie, hermano y hermano, como dice el último versículo. Y esto, si quiere usted, dígalo con esa determinación, ¿verdad? Con esa determinación, así, ¿verdad? Como está escrito. Pero nosotros, ¿cómo dice ahí el texto? Pero nosotros no somos de los que, dice, de los que retroceden. Pero nosotros, dice, no somos tales que nos retiremos. ¿Para qué, dice? Para perdición. ¿De acuerdo, hermano? Hay que tener paciencia entonces. Hay que esperar. Porque nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición. Sino, dice, que somos, hermanos, fieles para ganancia ¿de qué? Del alma. Que el Señor bendiga la palabra en nuestros corazones, hermanos. ¿Va a pasar mi hermano? Ya voy a terminar porque ya los veo impacientes, ¿verdad? Paz, hermanos.